Hola, bienvenido a El Archivo Binario. Hoy abrimos un archivo que, si fuera real, tal vez nunca querrías leer. Imagina que recibes un correo. No tiene asunto. Solo una fecha. Y una palabra, final. Al principio, lo ignoras. Pero días después, encuentras un informe. Una inteligencia artificial médica, entrenada con millones de datos clínicos, había predicho con un 96% de precisión la fecha exacta de muerte de miles de pacientes. Y tú estabas en esa base de datos. ¿Lo leerías? ¿Querrías saber cuánto tiempo te queda? Porque esta tecnología ya existe. Y aunque no lo sepas, puede estar más cerca de ti de lo que crees. Desde hace miles de años, el ser humano ha querido saber cuándo va a morir. En la antigüedad, lo preguntábamos a los dioses. Consultábamos oráculos, lanzábamos huesos, leíamos cartas y estrellas. En el antiguo Egipto, los faraones encargaban cálculos astronómicos para determinar el momento exacto de su muerte y preparar su viaje al más allá. En Roma, algunos generales creían en días nefastos marcados por los dioses y evitaban batallas esos días. La ciencia aún no existía. Pero el miedo sí. Con los siglos, esa obsesión no desapareció. Solo se volvió más precisa. En el siglo XX, nacieron los primeros modelos de predicción médica estadística. Basados en edad, enfermedades, hábitos y antecedentes familiares. Fueron útiles, pero eran generalizados. Hoy, ya no hablamos de cálculos manuales. Hablamos de inteligencias artificiales entrenadas con millones de registros médicos, genéticos, sociales y emocionales. Modelos que no adivinan, calculan. Y con ellos, la muerte deja de ser una incógnita, para convertirse en una probabilidad numérica. En 2018, investigadores de la Universidad de Stanford desarrollaron una inteligencia artificial con un objetivo inquietante: predecir si un paciente morirá en los próximos 6 meses. La entrenaron con más de 2 millones de historiales clínicos. Radiografías, resultados de laboratorio, notas médicas, patrones de hospitalización. El sistema no solo fue capaz de detectar signos que los médicos no veían. Acertó en el 90% de los casos. Se convirtió en una herramienta para cuidados paliativos. Pero en silencio, abrió la puerta a algo más. Una tecnología que decide cuánto tiempo te queda. Otro ejemplo, el sistema de IA desarrollado por DeepMind, empresa de Google. Con su modelo AlphaFold, lograron predecir estructuras de proteínas. Y luego, aplicaron modelos similares para anticipar deterioro clínico progresivo. En pacientes con enfermedades graves, la IA podía indicar con semanas de antelación cuando el cuerpo iba a colapsar. Y no son los únicos. En Canadá, una aplicación experimental llamada My Last Days fue retirada tras generar polémica. Tomaba datos de salud, estilo de vida, nivel de estrés y entorno social para generar una predicción exacta del día de muerte. Los usuarios podían aceptar su destino o cambiar su destino modificando hábitos. Pero muchos reportaron efectos psicológicos devastadores. La línea entre prevención médica y sentencia anticipada es cada vez más delgada. En 2020, un proyecto clínico llamado SurvivalNet fue puesto a prueba en un hospital de Boston. La IA analizaba pacientes con enfermedades crónicas y asignaba una probabilidad de muerte a 12 meses. Los médicos, con esa información, tomaban decisiones críticas: cambiar tratamientos, acelerar cuidados paliativos o incluso suspender intervenciones. Pero entonces surgió un problema. Algunos pacientes no querían saber. Otros, al recibir la noticia, comenzaron a experimentar ansiedad severa, depresión y cambios drásticos de comportamiento. Esto se conoce como efecto nocebo. Cuando la predicción negativa genera un impacto físico o psicológico que acelera lo que se intenta prevenir. En otras palabras, la IA no solo predecía la muerte, la provocaba. En Noruega, un experimento similar ofrecía a voluntarios conocer la predicción exacta de su muerte a través de un simulador basado en IA. Solo el 42% aceptó saber la fecha. Y un porcentaje significativo buscó ayuda psicológica inmediatamente después. Estas pruebas demostraron algo crucial. Predecir la muerte no es solo un problema técnico. Es un problema emocional, ético y existencial. Porque una vez que sabes, no puedes olvidarlo. Y todo lo que hagas después estará marcado por esa cuenta regresiva. ¿Qué harías si supieras que te quedan 216 días de vida? ¿Seguirías trabajando? ¿Verías series?
¿O dejarías todo para despedirte del mundo? Esa es la pregunta que muchas personas enfrentaron después de recibir su predicción de muerte por una IA. Y las respuestas fueron tan variadas como humanas. Algunos tomaron decisiones radicales: vender todo, mudarse, casarse o reconciliarse con alguien. Otros cayeron en crisis existenciales. No por miedo a morir, sino porque la fecha les robó el misterio y el sentido de improvisar. La vida se convirtió en una línea recta, un conteo regresivo, una prisión temporal. Lo más inquietante es que algunas IAs acertaron, pero otras no. Y las personas que sobrevivieron no supieron cómo vivir después. La muerte que no llegó se convirtió en un fantasma constante. Una muerte fallida que los acompañaba todos los días. Saber cuándo vas a morir no te hace más fuerte. No necesariamente te prepara. En algunos casos, te limita. Porque cada decisión ya no se basa en lo que deseas, sino en lo que el reloj te permite. Las inteligencias artificiales que predicen la muerte son impresionantes. Pero hay algo que no pueden predecir del todo bien: la vida misma. Porque los algoritmos no sienten, no sueñan, no conocen el milagro de la recuperación, ni el misterio del destino humano. Son buenos con patrones. Pero cuando una vida se sale de la estadística, fallan. Y en ese fallo, pueden ocurrir dos tragedias. La primera es detener un tratamiento que pudo haber funcionado. La segunda es vivir atado a una predicción que nunca fue cierta. ¿Y si el código tiene un error? ¿Y si los datos estaban mal ingresados? ¿Y si la IA aprendió un sesgo silencioso y lo convirtió en sentencia? En medicina, un error humano se revisa, se discute, se comprende. Pero cuando el fallo lo comete una máquina que nadie entiende completamente, ¿quién es responsable? Estamos entrenando sistemas para jugar a ser profetas. Y cada vez más personas toman decisiones basadas en una línea de código. ¿Es esa la nueva forma de fe? ¿O simplemente estamos entregando nuestro futuro a una predicción? ¿Porque nos aterra no tener control? Quizás algún día, una IA pueda predecir con exactitud cuándo moriremos. Y quizás eso ayude a muchas personas a prepararse, a despedirse, a cerrar círculos. Pero también es posible que, al saberlo, perdamos algo más valioso que la vida misma: la libertad de vivir sin saber. En el archivo binario, investigamos lo que otros prefieren no contar. Tecnologías que cruzan líneas éticas. Sistemas que parecen futuristas, pero que ya están entre nosotros. Si este episodio te hizo pensar, suscríbete al canal y activa la campana. Porque lo que viene es aún más perturbador. En el próximo archivo, revelaremos la historia de una inteligencia artificial que aprendió a manipular emociones humanas y lo usó para alterar relaciones, decisiones y hasta creencias. ¿Quién tiene el control cuando ya no puedes confiar ni en tus propios sentimientos? Esto no es ciencia ficción. Esto es lo que está ocurriendo ahora. Y tú acabas de abrir el archivo. Hasta pronto.